estamos con Marisol Gámez. Marisol, ella, pues mejor que ella nos platique cuál ha sido su trayectoria como escritora y pues que nos cuente, a ver, cómo, por qué escribir, por qué pues pudiera haber sido cualquier otra manifestación, ¿no? Puede haber sido la pintura, pero ¿por qué fue la literatura? ¿Por qué fue la escritura? Bueno, estás haciéndome dos preguntas, ¿no? Una es por qué la literatura y otra por qué la escritura, ¿no? Yo creo que puedo hablarte más claramente de por qué la literatura que por qué la escritura. La literatura, desde muy, muy jovencita, hace rato que estábamos detrás de la cámara, te comentaba que me encargué de una pequeña biblioteca del Fondo de Cultura Económica cuando estaba yo en el bachillerato. Pues ya sabes que uno tiene que hacer su servicio social y a mí me llamó la atención ir a un lugar, primero que estuviera muy cercano a mi casa para ir a venir caminando, y eso es lo que había, una asociación que tenía entre su acervo una biblioteca pequeña del Fondo de Cultura Económica, pero la tenían sin organizar, la tenían debajo de una escalera en un bodega ahí polvorienta. Entonces llego y la muchacha que me recibe, que es gran amiga mía ahora, me dice, pues mira, lo que yo puedo ponerte a hacer para liberarte el servicio es que me organices la biblioteca. Entonces entro a aquello y estaba, bueno, las cosas en cajas, polvosas, algunas cosas ya roídas nuevas, incluso con sus paquetes y ya con dientes de ratón. Y me decía, ¿qué es esto? Y con mucho placer recuerdo que empecé a ver los títulos, a desempolvarlos y empecé a acomodarlos. Y poco a poco empecé a pedirlos prestados y me los llevaba a la casa. Y empecé a leer y leer y leer, y recuerdo que fue para mí como un descubrimiento y además alguna especie como de predestinación, porque yo decía, nunca había sentido esto en ninguna otra cosa que yo hiciera en la vida, ¿no? Aparte, bueno, tenía 17 años, tampoco es que hubiera hecho mucho, ¿verdad? Pero fue una fascinación muy grande. Y te decía que estaba leyendo un libro de Jorge Ibargüengoitia, precisamente, y mi papá me ve leyéndolo y me dice, yo creo que ese libro no es para tu edad. ¿Haz de cuenta que me dijo? Ah, ¿no? ¿Por qué? Y empecé. Y en efecto, me di cuenta de que pues tenía algunas cosas eróticas, tenía algunas cosas muy políticas, ¿no? Y desde entonces empecé a buscar todo lo que no fuera de mi edad. ¿Me explico? Y fue un descubrimiento pues increíble, ¿no? Desde entonces nunca he soltado los libros, jamás. Desde que tengo 17 años leo todos los días o todas las veces que tengo oportunidad. No se diga en la carretera, es mi momento favorito, pero siempre se quedó así, como una afición a la lectura y nada más, ¿no? Tengo círculos de lectura, luego donde me ha tocado vivir en algunas partes del extranjero, he buscado círculos de lectura, me he vinculado con gente relacionada. Y cuando tengo la oportunidad de ir a vivir a otro país, por segunda vez, pues yo quería tener una actividad adicional a cuidar a mi familia, ¿no? Porque había trabajado yo toda la vida, y el visualizarme a mí misma haciendo nada era una idea que me atormentaba mucho, ¿no? Entonces pues le dije a mi esposo que si me daba una beca prácticamente, ¿no? Si me oye, pues págame una maestría pues, para yo hacer algo, ¿no? Y me dijo que sí, y entonces busqué una que me encantara. Yo busqué, que no importaba que si volvía yo a incorporarme al mundo laboral, no importaba que no ganara más, no importaba si servía o no servía, lo que yo quería era que me encantara. Entonces fue cuando busqué una maestría en literatura. De hecho, no es propiamente en literatura, sino su especialidad. La maestría es en estudios humanísticos y uno se especializa, yo me especialicé en la literatura, y fue ahí donde yo encontré ya, digamos, una cúspide para profesionalizarme en esto, porque todo lo anterior había sido, pues ahora sí que puro gusto, puro hobby, pero acá ya encuentro todo el sentido y una serie
de teorías y de caminos por recorrer para entender más allá la literatura, para verle las entrañas, para ver qué hay detrás. Y eso pues estamos hablando hace unos 4 años o 3 que egresé. Y ya después, a partir de esa maestría, es cuando puedo hablar, pues, por qué escribir, ¿no? Y luego ya por qué escribir. Sí. ¿Por qué escribir? Básicamente fue porque, mira, desde hace muchos años yo escribía cosillas, pero la verdad, pues, malas, y eran para guardarlas en el cajón, literalmente, porque yo no quería que nadie las viera, ¿no? Y nunca nadie las vio. Y luego cuando ya empiezo a agarrar pues recursos, técnicas, ya pues de una universidad que te está preparando para eso, o por lo menos que analizas lecturas y les abres las tripas y dices, se escribe esto y de esta forma está diciendo esto y de esta otra forma se alude a tal cosa, a lo que le llaman la técnica. Entonces empiezo yo a probar a ver si yo puedo hacerlo. Y en ese entonces yo vivía en la ciudad de Miami, en Florida, y pues yo ya tenía por ahí un círculo de amigos, poetas, escritores, y estábamos todos juntos en un curso de poesía. Yo jamás pensé poder escribir poesía y ni siquiera estaba en mis planes, pero yo quería escribir cuento. Pero en ese curso, teníamos que esperar a que se acabara el curso de poesía para iniciar el curso de cuento. Entonces me dijeron, pues quédate porque de todas formas te va a servir. Y yo dije, bueno, pues me quedo, ¿no? Pues empiezo a codearme con este grupo, a conocerlos, a saber de sus trayectorias, cosas que luego yo me sorprendía que me hubieran aceptado en el círculo, porque luego uno piensa que el que es escritor o el que es poeta, pues es hijo de Zeus, ¿no? O algo así. Y no es así, no es así. Esa fue una gran experiencia. Gente muy sencilla, una señora poeta que, bueno, no me acuerdo su nombre, pero le decíamos Gilla. Escribía cosas que yo decía, wow. Y todos ya con publicaciones, con libros, publicados y con premios. Y te lo juro que era mi pregunta, ¿por qué me aceptaron en el círculo si yo nomás llegué y toqué la puerta y ya? Me dijeron, pásate. Así fue. Luego este mismo grupo y algunos medios de comunicación, porque luego en Miami la comunidad latina es mucho más unida de lo que uno pensaría. Una revista digital encargada de promover a la población latina desde el punto de vista cultural, empresarial, muy padre, una cosa muy padre. Hacen una convocatoria para un concurso de cuento. Y pues yo le entré porque leí los requisitos y decía un cuento en 3 cuartillas. Y yo dije, híjole, un cuento en 3 cuartillas pues, se me hace como difícil, ¿no? Y mi pensamiento fue, pues a ver si puedo. ¿Y qué crees? Que ganó el primer lugar en el concurso de cuento. Yo tampoco me la creía. Es más, cuando me mandaron un correo a decirme que era una de las 10 o 20 finalistas, yo dije, pues yo ya gané. Yo ya gané porque logré un cuento en 3 cuartillas. Y cuando me informan que tengo el primer lugar, pues la verdad es que no me la creía. Y ese día que me informaron, lo que sentí fue que pues muy probablemente sí era lo que yo quería hacer. Y en la medida en la que me fui atreviendo a escribir otras cosas, a aprender otros recursos, contacté a alguien que me ayudara a pulir, que me aconsejara, que me dijera cómo perfeccionar y mejorar. La verdad es que lo agarré como algo ya muy serio, algo que en las mañanas me hacía sentir que todo adquiría sentido. Y más que lo que te decía, que decía Carlos Fuentes, de que escribe porque no lee suficiente la realidad, pues es probable que sí nunca nos sea suficiente la realidad y por eso queremos escribir, pero más que nada cuando es algo de ti mismo y que sale de un lugar que tú no sabes dónde y que no es consciente, pero que hace que todo adquiera sentido, yo creo que pues no importa si lo racionalizas o no, sino que es una energía que te empuja y que te lleva y que te hace sentir que ya quieres despertar porque ya tienes la historia aquí
Créeme que yo me levantaba a las 5 de la mañana porque ya tengo la historia aquí. O despierto en las madrugadas y digo, no, es que luego no me voy a poder levantar en la mañana, mejor no. Y luego me arrepiento porque se me olvidan las historias y no, bueno, tú sabes lo que es eso. Sí, sí. Y bueno, pues eso, ¿no? Ya hablé mucho. No, muy bien. Mira, platícanos un poco de este grupo. ¿De los escritores? Me llamó mucho la atención ese grupo y hasta incluso, yo nunca he vivido en el extranjero, pero llegué a pensar que si algún día llegara a vivir, yo buscaría un grupo así como este. ¿Sí? ¿Con quién te identificas? ¿Con quién? A ver, cuéntanos cómo es este grupo. Es increíble. Mira, este grupo nace de un círculo de lectura, precisamente, en Dallas. Yo ya vivía en Dallas, bueno, porque luego peregrinamos, ¿no? Ya vivíamos en Dallas, yo busco contactarme con un grupo, con un círculo de lectura, me inserto, lo mismo, me aceptan, porque luego hay muchos grupos que son muy cerrados y no es fácil entrar en algunas ocasiones, a pesar de que estos no todos son latinos, hay gringos, hay nativos estadounidenses que forman parte del grupo, del círculo de lectura del que te hablo, se llama Tribu Literaria. Y es sorprendente cómo algunos americanos sienten esa atracción y fascinación por la literatura latinoamericana y hablan un español que ya quisiera yo el inglés que ellos tienen, pero ellos en el español, ¿no? Entonces, pues ahí los conozco, ¿no? Conozco a Andrés, conozco a Andrés y le platico que pues a mí me gusta escribir y que pues he hecho algunas cosas, me dice a mí también y me estoy juntando con otros dos que les gusta. Uno de ellos ya es un escritor con 8 obras publicadas, nada más que él escribe en inglés, es un chileno que es Manuel, es un chileno que escribe en inglés, pero pues tiene ganas de escribir en español, tiene ganas de experimentar, ¿no? Entonces pues nos citamos un día en una cafetería. Luego se integran otras 2 personas que son Estela y Valerie y nos empezamos a complementar porque la verdad es que cada uno tenemos una trayectoria muy distinta, pero nos hace mucha emoción, nos da mucha emoción encontrarnos en un lugar así. De hecho, si leíste el cuento, el último, el de... tengo mala memoria. El del plan perfecto de los dioses, es de alguna forma una parodia nuestra. Claro que aquí yo, volviendo a lo de la charla del estilo social, metiendo más escenarios étnicos y más escenarios paisajistas de Latinoamérica y labores mucho más simples que la que en realidad realizábamos todos. También yo tratando de aludir a la población migrante latinoamericana en Estados Unidos, porque pensándolo con frialdad, nosotros somos unos afortunados de estar en las condiciones en las que estábamos en los Estados Unidos. O sea, ninguna persona era indocumentada, todos tenían una vida clase mediera, ¿no? A diferencia de tantísimos paisanos nuestros que se van en unas condiciones bien deplorables y unas fregas que se meten, pero bueno, entonces nosotros al encontrarnos, pues tuvimos muchísima química, la verdad, y nos empezamos a juntar una vez a la semana, primero los lunes, luego los martes y así, ¿no? Conforme se nos iban acomodando las agendas. Y resulta que ¿a qué nos juntábamos? Nos juntábamos a corregirnos nosotros mismos, todos escribíamos y nos compartíamos los textos y nos hacíamos observaciones entre nosotros hasta que empezaron a acumularse los cuentos, hacíamos ejercicios divertidísimos, el famoso cadáver exquisito, que alguien escribía, nos hacíamos una tarea, nos asignábamos este renglón, y no te pases ni menos, ¿no? Entonces, correo por correo íbamos lanzándonos como en una cadena para ir alimentando el cuento o lo que saliera. Y salían unas cosas increíbles, divertidísimas. Y de ahí nació, ¿por qué no hacemos un libro? Un libro en el que podamos colocar 5 cuentos cada uno. Bueno, eso ya fue por cuestión de espacio y todo esto, ¿no? Pero 5 cuentos, pues órale pues. Y empezamos a tomarlo en serio. Para esto ya no nos corregíamos nosotros mismos. Bueno, no solamente.
ya contratamos a una persona chilena, pero que vive en Santiago o por allá, vive en Chile, no sé, según yo, Santiago, y ella era la que nos editaba, pero ya con mucha seriedad, ¿no? Ya profesionalmente, y nosotros mismos ya al pagar y al ver las observaciones que ella nos hacía, pues lo tomamos con muchísima seriedad, y poco a poco fuimos pues reunión tras reunión acordando asuntos, que la portada, que el tamaño, que la letra, que los espacios, pero luego pues todo cuesta, ¿no? Pero nosotros estábamos realmente muy equipados, porque por ejemplo Estela había sido editora en la Ciudad de México, entonces ella se hecho toda la edición se llama ortográfica y todo esto, ¿no? Valerie y yo nos aventamos pues las marginaciones, porque todo es producto nuestro, ¿no? Y así salió esto. Todavía siguen, luego, espérame, conforme nos íbamos juntando, que luego las cosas suceden de una manera tan espontánea y tan extraña, y dice uno de ellos, ¿por qué no nos grabamos en Facebook y en nuestras sesiones en vivo? Porque luego eran bien interesantes, y nos empezó a grabar y grabar y grabar, y él empezó a hacer una red por Latinoamérica, y luego, no sé si viste, le pasé a Katia algunas ligas de los programas que hacíamos, eran tipo programas literarios, porque ya cuando vimos que la gente de Latinoamérica empezaba a vernos, bueno, pues yo lo promovía en México, otros lo promovían en Perú, pues el de Perú, el que era de Chile, pues lo promovía en Chile, y otros que tenían amigos en España, pues lo promovían en España. Entonces esto empezó a requerir de más producción y a requerir de más pues de más seriedad y más pues profesionalismo a la hora de hablar, ¿no? Entonces ya a veces nuestras sesiones eran solamente para planear nuestra próxima emisión, y poco a poco nos íbamos repartiendo los temas y los trabajos. Hicimos un tipo concurso de, a ver, todos los escritores amateurs de Latinoamérica que quieran que los escritores vean su libro, los podemos comentar y lo podemos reseñar. Bueno, nos llovieron libros. Y esa de invitar a los escritores amateurs a que nos enviaran su novela o su libro de cuentos, nos llegaron a ver, bueno, hicimos una red de 5,000 personas en toda Latinoamérica. Y era padrísimo porque estábamos emitiendo y empezábamos a leer los comentarios. Saludos desde Buenos Aires, saludos desde Santiago, saludos desde Lima, saludos desde... Nosotros mismos no nos lo creíamos, que nos estuviéramos convirtiendo en casi un programa. ¿Y cuándo se van a volver a juntar? ¿Y por qué no hablan de fulano de tal? ¿Y por qué no hablan de Perengano? ¿Y cuándo puedo enviarles mi novela? Era una cosa padrísima, ¿no? Y la verdad es que no estuvo ni planeada, todo se fue dando conforme la marcha. Luego yo tuve que venirme a México, pero los escritores siguen, de hecho están preparando el volumen 2, que entiendo es para un grupo juvenil, para el público más juvenil, y es cuento, no sé si para adolescentes o para niños, porque luego allá en Estados Unidos los niños son muy lectores y es más atractivo a veces económicamente hablando vender para el público juvenil que para el adulto, ¿no? Pero está padrísimo porque también va a ser en español. Entonces esto de lo que habla es de que hay un mercado de habla hispana en los Estados Unidos que va a consumir cultura en su idioma, ya no solamente que los niños lean en inglés, también que puedan leer en español y con una idiosincrasia latina, que es gran diferencia, mucha diferencia. Nada más que ya a mí se me hacía muy complicado seguir formando parte de los escritores, porque pues yo estoy acá y tengo mis planes propios, ¿no? Estoy escribiendo novela, estoy escribiendo cuento, estoy armando una plataforma para promover obra literaria también, y comprometerme con ellos se me hacía muy complicado, pero ellos siguen, y no solamente es el único grupo. Hay más grupos de gente latina creando cultura en español en los Estados Unidos.
Mm. Hay muchos más. De este grupo me llama la atención eso que dicen de una literatura comprometida, una literatura de crítica social, se puede llamar así. Me llamó la atención porque yo me acuerdo que cuando yo empecé a escribir, así escribía y me criticaban muy feo. Bueno, pues. Me decían panfletero, que esos eran panfletos, que eso no era literatura, en fin, cosas así. Y bueno, pues yo seguía. O sea, yo escribía lo que yo sentía. Lo que uno... Exactamente, no lo que me fueran a decir, y en fin. Pero sí me llamó mucho la atención eso. ¿Cómo lo toman allá o cómo ustedes mismos, por qué lo adoptan? Eso. Pues mira, lo adoptamos primero porque somos latinos. Y no creas, la distancia, estar fuera del lugar en el que suceden las cosas da otra perspectiva, ¿sí? Alguna vez, bueno, te lo podría comparar como, nosotros que somos de Aguascalientes, escuchas pelea de gallos aquí y te pasa inadvertido. Pero tú te vas a los Estados Unidos o te vas a España o te vas a otro lugar y escuchas pelea de gallos y se te eriza el cuero. Entonces es un fenómeno muy similar. Cuando uno está afuera, es cuando sientes que más perteneces, ¿sí? Allá te conviertes, como dicen, te conviertes en el otro. Porque aunque alguna población estadounidense, aunque sean muy lindos y algunos sean muy lindos y otros sean racistas o como quiera que sea, no eres la misma cosa. Como humanos sí, como seres humanos sí. Y uno procura practicar la tolerancia y todo, pero siempre hay algo que te diferencia, simplemente en la manera de percibir, no sé, por decir la puntualidad. Es que los mexicanos hacemos punto y aparte para ciertos temas, ¿no? Ahorita quién sabe cuándo sea, ¿no? Bueno, este tipo de cosas son como un legado, ¿sí? Y la población que se va allá lo pierde porque va adquiriendo los valores, las formas de vida y la manera de pensar del entorno en el que estás, ¿sí? Y otra cosa es de que la cultura o la literatura que se crea en los Estados Unidos en el idioma español está más relacionada con el tema, lo que le llaman la literatura chicana. La literatura chicana está muy perfilada y tiene muchos aspectos sociales, pero que critican a la sociedad de allá, ¿sí? Es decir, los temas típicos es la aduana, la frontera, el barrio latino en los Estados Unidos, el racismo, el rechazo, ¿sí? Son como los temas que los escritores o la gente que promueve la cultura latina ya casi no sale de esos temas. Y repito, nosotros los escribentores no estábamos tanto en ese contexto, ¿sí? Y ¿por qué no rescatar algo lindo? ¿Por qué no rescatar también lo malo de los lugares en los que somos? Porque realmente nosotros somos el producto de ambas cosas, ¿no? O sea, sí amamos a nuestras tierras y nos sentimos muy orgullosos de ser latinos, pero jamás dejamos de reconocer la complejidad que tiene Latinoamérica, ¿sí? Y cuando tú pasas la frontera y luego volteas a ver tu casa desde afuera y dices, híjole, es que algunas cosas sí están bien feas, pero tiene otras cosas muy lindas que son parte de lo que soy, ¿sí? Y es lo que me ha construido y formado. Entonces, pues principalmente pensando en eso, es nuestra visión, De hecho, por ahí ya escribí yo un artículo en que le puse Memorias Migrantes, porque realmente esto es un producto de la memoria del migrante en un país que no es el tuyo y en el que no dejas de ser el otro. No es que te rechacen, pero no dejas de ser el otro. Llama la atención de inmediato. Estás en el súper y dices gracias. Claro, por supuesto. Entonces, hablando de crítica social, más que crítica social a la sociedad de allá, es más bien una visión crítica de la sociedad de acá, cuando lo puedes ver porque ya tomaste distancia. Eso es. Muy bien, Marisol, pues muchas gracias. No, pues gracias a ti. Y ahorita, pues esto no lo vamos a platicar ahorita acá cuando sí, esté ya también. la gente. Bueno, allá traigo otras cosas. Sí.
Bueno. Pero ya está como más histórico por el rollo de entender qué es la crítica social, porque pues yo entiendo que va a venir mucha gente que no es especialista o no ha conocido mucho acerca de los enfoques que se le puede dar a la literatura. Y básicamente pensé en mi mamá y en mis tías. Mi mamá no sabe nada de eso. Entonces vamos a ver qué se le puede explicar. Muy bien, pues gracias. Gracias a ti.